Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. En Fuera de Agenda tratamos de tomar temas que excedan la realidad inmediata, digamos, porque la realidad inmediata es muy móvil y pasa volando, digamos. La historia también tiene que ver con la realidad inmediata, pero tiene que ver con otras cosas. Y preferimos pensar un poco más allá. Hoy invitamos para eso a un economista titular del área de economía de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, una persona muy respetada, muy querida, un Naki Pop de los radicales, digamos, con el cual tenemos mucho diálogo y queremos seguir teniéndolo a partir de esta idea, que es necesario que nosotros o los radicales terminemos jugando aliados al enemigo de la patria para poder diferenciarnos y disputar los espacios de poder, o podemos sentarnos a conversar, y hoy es una de esas oportunidades, para pensar cómo hacemos un bipartidismo, más allá de que haya todos los partidos que quieran, donde podamos coincidir en lo que en realidad coincidimos, que es el 80% de las cosas, que tengan que ver con la soberanía nacional y la felicidad del pueblo. Bienvenido, Miguel. Es una alegría, Martín, estar con vos. Solamente dos precisiones. Yo hace 40, 45 años que estoy trabajando en la economía real. La gente cree que soy economista. En realidad mi título es ingeniero industrial. De hecho, fui presidente del Centro de Estudiantes en la UBA y tengo un máster de Ingeniería de la Innovación en la Universidad de Bolonia, pero siempre laburando en los temas económicos, en la integración, en el comercio exterior, o sea, permanentemente en los temas, más que en la ingeniería precisamente, aunque algunos dicen que la ventaja que tenemos los ingenieros laburando en economía es que precisamente estamos mucho más en contacto con la realidad productiva, pensamos más en la economía real que un poco en los Excel, como estuvo de moda en este tiempo pasado. La segunda precisión es que yo estoy como coordinador desde hace 3 años de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Vos sabés, la Convención Nacional es la máxima instancia partidaria, la que define los programas, la que define las coyunturas, la que define... Por eso hemos tenido que tomar en este tiempo posición frente a la última visita de la delegación del Fondo Monetario Internacional, que es lo más público que ha aparecido en este tiempo. El segundo, lo central de tu pregunta, tiene que ver con un poco la génesis de lo que ha sido la militancia para mí en toda mi vida. Yo inicié en lo que se denominaba la Juventud Radical Revolucionaria ya por los 70, y desde el 75 largamos una organización nacional que se llamaba Corriente Nacional y Popular. Así que te imaginarás que lo nacional y popular viene impregnado, ¿no es cierto?, de genética desde el 75, así que lo que dijiste está correcto. Pero además nosotros, yo digo mi generación, superamos, antes del acuerdo Balbín-Perón, antes del abrazo Perón-Balbín, con lo que fue Juventudes Políticas, superamos aquella grieta de entonces, ya que usamos términos de ahora, que era peronismo-antiperonismo. Porque nos unificaba, ¿qué? Nos unificaba la pelea a la dicta blanda. Entonces, juventud radical, juventud peronista, juventud demócrata cristiana, otras juventudes que andaban dando vuelta, lógicamente nos fuimos encontrando en esa lucha antidictatorial. Repito, la dicta blanda en comparación con Ganía, Levingston, Lanusse. Te diría, desde ese tiempo en adelante, cada vez que se armaban organizaciones que juntaban a todos los universitarios, la alianza era JRR con la JUP. De hecho, armamos en el 73 lo que fue la superación de la FUBA, que era la FULBA, la Federación Unitaria de Liberación Nacional de Buenos Aires, donde el presidente fue Miguel Talento y el secretario general, alguien de la JRR, Rafael Pascual, ¿cierto? Entonces, nosotros en la práctica trabajábamos en conjunto porque había un enemigo común. Luego vino la primavera, llamémosle del 73, un retorno a la democracia, todo el tiempo en el cual por las situaciones internacionales por un lado, luego por el retorno de Perón y el debate que se dio en el seno del movimiento peronista, nosotros medio que asistimos
a un enfrentamiento, ¿no es cierto?, que se dio, que terminó, por supuesto, cuando muere Perón y luego el final, diríamos, que todos lamentamos, donde Balbín inclusive hasta último momento estuvo intentando evitar el golpe, los 5 minutos que citaba él era el más fuerte, tratando de impedir que esto se diera, pero yo noté que en realidad lo que habíamos hecho nosotros había generado una situación interesante a nivel popular que se manifestó en aquel famoso discurso, más que en el abrazo Perón-Balbín, en el discurso cuando Balbín despide, el viejo adversario despide al amigo. ¿Y cuándo lo notamos en su real dimensión? Cuando muere Balbín. Lo llevamos desde Buenos Aires hasta La Plata y desde las villas salían los peronistas y los despedían haciéndole la B. Los que íbamos de Juventud Radical llorábamos, la verdad es que llorábamos. Ahí nos dimos cuenta de que había un camino de unidad, no solo en la lucha, sino en lo que podía ser una mirada nacional, ¿no es cierto?, que lógicamente abrevaba en lo mejor de nuestra historia pasada, digo, desde Jauretche, las lecturas de Forja, nuestra historia previa, ¿no es cierto?, a los tiempos nuestros, y que con el triunfo de Alfonsín, nosotros decimos que no hubiera sido posible ese triunfo si Balbín no hubiera pavimentado ese camino, porque, por darte un ejemplo, cuando hacemos el alfonsinazo en Morón, el 90% eran sectores, lógicamente, que históricamente habían votado al peronismo. Alfonsín no hubiera podido llegar si no era convocando a los socialistas de Palacio, pero esencialmente a los peronistas de Perón y Evita. Este era un poco el esquema. De allí en adelante yo te diría que ha venido post-Alfonsín a mi juicio, algunos lo ubican antes, otros después, el proceso de los partidos políticos en general en la Argentina, y yo diría tal vez a nivel mundial, a esta altura es un tema internacional, ha tenido una degradación muy grande. Vos que viviste una época de oro como yo, con dirigentes donde nos costaba discutir hasta intelectualmente por lo que sabían, mirar la chatura a la que hemos ido llegando en este tiempo, donde yo inclusive a veces en chiste, los que hemos militado en la universidad y en la universidad pública, decíamos, si en la última elección tuvimos que elegir entre un ingeniero de la UCA o un graduado de UADE o alguien de la Universidad de Palermo, algo hemos hecho mal los que estábamos en la educación y en la universidad pública. Pero esto marca también la necesidad de que a partir de tocar fondo, no me atrevo a decir porque nunca uno sabe si ha llegado al fondo, pero a partir de los dramas sociales que estamos viviendo, a partir de que todos los indicadores están peor que el 10 de diciembre del 2015, a partir de estar viviendo esta denigrante situación en la cual más de la mitad de los chicos jóvenes están en la pobreza, casi un 35% de la población está en la pobreza y en la indigencia, en un país con, como siempre decimos los que estamos precisamente en el tema de la integración internacional y todo lo demás, y en el comercio exterior, con capacidad para producir alimentos para más de 400 millones de personas, en nuestro país el hambre es un crimen. Y en ese sentido, yo digo, es inentendible que habiendo llegado a este punto, todavía no tengamos un plan alimentario nacional, algo, ya, si no lo quieren llamar así, porque así lo llamó Alfonsín, otro programa que le garantice a la gente que todos los días come, porque si no estamos claramente, en términos proteínicos, hipotecando un futuro de toda esa gente que lógicamente no está recibiendo lo mínimo y elemental para estar en condiciones de afrontar un mundo cada vez más competitivo donde el tema de la materia gris va a ir siendo un elemento competitivo. Ahora, yo quiero fijar este escenario. Nosotros estamos en guerra, no sé si se quieren enterar o no, hay mucha gente que le cuesta, cuando uno dice esta palabra, si se asusta, le cuesta, dice, bueno, no es para tanto. Sí, sí. Pero digamos, de hecho tenemos una entente, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Arabia, qué sé yo, Saudita, que los tipos hacen una operación sobre Sudamérica y el rol que nos dan a nosotros es de una estancia, digamos.
con los peones y algún patrón, y después que no hagamos satélite, no hagamos energía nuclear, es decir, que tiremos por la borda a los Mosconi, a los Sabio y a todos los demás que vinieron después de hacer esto una gran nación. Yo pienso, y voy a dar un ejemplo que no tiene ninguna validez, pero me parece interesante como idea, fuerza de palabra, no que tenga que ver con el contenido real. Pero si nosotros queremos ser Alemania, digamos, un país ordenado, organizado, con éxito, con gente capaz, con buenos números, etc., no podemos hacernos los boludos con el imperio que quiere que nosotros seamos una estancia y nada más. Nosotros somos un país de Leluar, somos un país de qué sé yo, de un montón de gente, Hussein, mucha gente, digamos, que ha hecho cosas extraordinarias, que va a seguir haciendo cosas extraordinarias, Sábato, digamos, un montón de gente maravillosa, que es muy capaz de hacer Alemania, digamos, en Sudamérica. Vuelvo a decir Alemania como un ejemplo cualquiera. Como podrías tomar otro, seguro. Como podría tomar otro. Ahora, para eso hay que hacerse cargo de que estamos en guerra. Pues si no hacemos los boludos, estamos fritos. Y si estamos en guerra, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. A mí no me molestan los radicales que vienen a formar parte del peronismo, el kirchnerismo, todo eso. Al contrario, son bienvenidos, como siempre han sido bienvenidos, digamos, y demás. Pero no es necesario. Yo no quiero que los radicales piensen igual que nosotros y quieran lo mismo que nosotros. Por supuesto. Pero sí que esa diferencia, que nos enfrenten las urnas y que gane el que gane, alguna vez ganarán ustedes, otra vez ganamos nosotros, tenga en común el proyecto de defender al país y de defender al pueblo argentino y no entrar en giladas, digamos. Obviamente. No podemos nosotros en el menemismo o ustedes en este gobierno de los Macri asociarnos al enemigo de la patria, digamos. Ninguno de nosotros se puede dar ese lujo. Es mejor pensar, yo no creo que solamente la partidocracia tenga que formar parte de este frente de salvación nacional y de lucha por un país como la gente. Creo que los sindicatos también tienen que participar y tienen que asumir su responsabilidad. Las pymes, exactamente. Pero en la política, yo creo que es hora de que nosotros empecemos a pensarnos como un frente común, digamos. Estar de acuerdo en el 80% de las cosas que estamos de acuerdo, y lo demás dirimirlo en las urnas, en el discurso, y que cada uno tenga su estilo. Pero esto no se va a dar solo. Me parece que está íncito en la sociedad, pero está íncito en la necesidad de la sociedad. Ahí está. Suscribo con vos. Lógicamente, cuando uno habla de guerra, no es la guerra tradicional, pero los que entramos bajo el lema que lo coreábamos en las movilizaciones, radicalismo, antiimperialismo, no podemos sentir menos que una profunda bronca por ver una conducción partidaria que desde Gualeguaychú para acá aparece pegada precisamente los que fueron representantes históricos del imperialismo en la Argentina. Esta es una de las grandes diferencias por la cual yo me opuse en Gualeguaychú, y todas las definiciones que vengo tomando en los últimos 4 años están vinculadas precisamente a decir cambiemos, no, ya fue, como dicen los chicos, acá hay que repensar lógicamente un proyecto de país que nos permita salir de una grieta falaz que precisamente ha hecho de que los sectores populares de uno y otro lado no puedan haber convergido en plantearse una mirada a nivel mundial que precisamente nos permita encontrar políticas de Estado a largo plazo. No, además ustedes han enfrentado al imperialismo con Ilia, con Alfonsín, han enfrentado a la ciudad rural, han enfrentado al grupo Clarín. Absolutamente. Digamos, han hecho revoluciones, no solamente la de los Kennedy en Entre Ríos. Ustedes en la provincia de Buenos Aires tienen un montón de rebeliones a mano armada en contra de la dictadura, en contra de los dictados de Gran Bretaña. Sin duda, ¿no? sin duda. Por eso, el mismo Scalabrini, que viene de ustedes, pero por supuesto, fue el que más puso en tela de juicio el dominio inglés en Argentina. Absolutamente. Volvemos. Este planteo que vos haces, obviamente, está ahora. Si en algún momento lo podíamos pensar como un tema táctico, como un tema que se podía elaborar y nos llenábamos la boca con el tema Moncloa, etcétera y demás. Hoy en día, la urgencia nos obliga a
encontrar un acuerdo político, económico y social donde precisamente estemos los partidos mayoritarios, los partidos con representación parlamentaria. En el Parlamento están durmiendo 2 o 3 iniciativas en base a lo que se denomina el Consejo Económico y Social. La primera de ellas la presentó un senador radical que está muerto, Mario Lozada. Después Federico Storani también retomó este tema, qué sé yo, y todavía eso está pendiente. No puede ser que hoy en día prácticamente 2 de los 3 candidatos, digo Labaña y digo Alberto Fernández, estén hablando de la constitución de un Consejo Económico y Social, precisamente retomando esta idea. ¿Por qué? Porque la emergencia hace de que, primero, asumir que esta grieta no solo no nos ha permitido resolver los problemas estructurales pendientes que tenemos, sino ni siquiera empezar a enfrentarlos, empezar a ver qué se hace con ellos. Y segundo, porque si no somos capaces de elaborar políticas de Estado a largo plazo, en esta unidad de criterio que es imprescindible de rescatar, ¿cómo nos vamos a sentar frente al Fondo Monetario Internacional a decirle, señores, este proyecto así como está no va, acá tiene que surgir una nueva alternativa de crecimiento, porque inclusive si ustedes quieren cobrar, nosotros tenemos que ser capaces de generar los dólares genuinos para este repago. Esos dólares genuinos para este repago solo pueden ser posibles si hay un saldo positivo de la balanza comercial. Para eso tiene que haber un programa de crecimiento, para que pueda haber un programa de crecimiento y de desarrollo, con equidad, por supuesto, no esta espera del goteo, ¿no es cierto? Y primero creamos la riqueza, después la vamos a distribuir, sino que esto tiene que ser simultáneamente. Para esto, obviamente, tenemos que ponernos de acuerdo, nos tienen que dar tiempo, tenemos que, ahora está poniéndose de moda la palabrita, reperfilar, en lugar de reprogramar o de renegociar o de refinanciar, ahora es reperfilar, cambiarle el perfil a la deuda. Me parece que los últimos en visitarnos se han llevado claro la mirada que tanto el peronismo como el área económica de la Unión Cívica Radical tienen una mirada común en la necesidad de un consejo para una transición y en la necesidad de reemplazar el actual programa que tenemos acordado con el Fondo. Sí, igual el problema nuestro no es la deuda, digamos, porque la deuda es un delito el cual nosotros somos las víctimas. Así es. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para ser un gran país, para ser una Alemania de Argentina que, digamos, florezca lo que tiene para florecer. Sin duda. Tomando también el dato que vos dijiste, la gente que no tiene para comer tiene problemas, sobre todo si son niños, tienen problemas de desarrollo futuro. Estamos perdiendo... hipotecando el futuro de una manera grosera. Perdiendo Hussein, perdiendo el Eluard, perdiendo los genios del ARSAT, perdiendo los genios de la energía nuclear. Absolutamente. Porque los tipos no tienen para morfar, digamos. Absolutamente. Ya, si no lo querés hacer por un tema de humanidad, hacelo hasta desde una mirada estratégica. No, además, digamos, con respecto de la deuda que nos enchufan los demás, tanto Grispum como después Néstor y Adolfo Rodríguez Sá y demás, lo encararon, lo resolvieron, digamos. Y nosotros ya sabemos que lo vamos a resolver, digamos, ni nos preocupamos demasiado. Además, porque el propio fondo quiere resolverlo, porque ellos saben que han cometido una grosería. Hoy tenemos algunos temas urgentes. Acá, yo no sé cuánto de profundidad puede llegar a soportar de manera tan pacífica como la ha soportado nuestro pueblo hasta ahora. Sí, un pueblo sabio, porque ya ha sufrido el 2001, ya ha sufrido la dictadura del proceso, digamos. Ahí está. Entonces, nadie quiere sangre, ¿no? Necesitamos 2 transiciones económicas y sociales. La primera es tal vez más difícil, porque todavía no está instituido Alberto Fernández como presidente. O sea, estos meses de aquí a octubre tienen que tener una transición económica que garantice la reducción de daños. Y segundo, esa transición entre un presidente electo y el presidente saliente hasta el 10 de diciembre. Está bien, pero... Otros hablan de acortar plazos, se han dado vuelta 1000 teorías. Yo creo que lo importante es que esté en la cabeza de todos que necesitamos acordar esa transición. Yo creo que más allá de esta circunstancia, digamos que en algún momento va a ser un tema histórico para este programa, lo central es cómo hacemos para unir en lo esencial a los 2 grandes partidos populares de Argentina y encaramos una construcción de un Estado nuevo,
una etapa nueva para Argentina que nos permita florecer. Paradójicamente en estos días se han cumplido, hace unas semanitas, un aniversario de lo que fue la última reforma constitucional. En aquellas circunstancias, bueno, se agregaron algunas de los nuevos derechos, etcétera, y demás. Los formalistas, los que no somos abogados, nos cuesta un poco a veces meternos en esto, hablan de la necesidad de una nueva constitución, de que habría que plantear a lo mejor con algunas reformas, incorporar algunas iniciativas, diríamos, darles carácter constitucional, esto puede ser posible. Yo creo que la cosa no debiera ser detenernos en las formalidades, sino avanzar más en, muy bien, el modelo al que queremos avanzar y el modelo al que queremos alcanzar está basado en 4, 5, 6 cosas, algunas de las cuales lógicamente vos ya dijiste, y creo que estas debieran ser políticas de Estado entre nosotros que no las discutamos, las quitemos de la competencia interpartidaria, que la competencia electoral sea por ese 20% restante que hace que este 80% tiene que estar muy claro, y eso sí tiene que ser una política de Estado que esté, diríamos, si querés, materializada en un gran plan de desarrollo nacional del que adscribamos todo como algo en lo cual, sea el que gobierne, eso se cumple, porque obviamente en este tiempo no hay planes de desarrollo que puedan empezar en un gobierno y terminar en el mismo gobierno. Realmente el aviso de que también está pendiente todo lo que se avanzó y luego se retrocedió en la Constitución del 49. Sí, señor, seguramente. Hay que volver a retomar esos avances y agregarlos. Seguramente, pero además, planteando estos temas, uno enseguida dice, bueno, es fundamental que en esto tengamos un acuerdo y nos demos cuenta de que ese 20%, diríamos, que se debate que tenemos en disputa, es absolutamente, no diría secundario, pero más bien tiene que ver con las formas y con las distintas culturas con las que nos formamos, ¿no es cierto? Y lo que sí también tenemos que ver cómo incorporamos es todo este shock que va a impactar, que está impactando en lo laboral, que está impactando en las nuevas generaciones, todo el shock tecnológico, porque mientras el mundo está viviendo esto que se denomina la revolución industrial 4.0, con cosas que acá ni siquiera estamos discutiendo. ¿Qué pasa con el Internet de las cosas volcado a las cadenas globales de valor? Sí, la 5G. ¿Qué pasa con el 5G, ¿no es cierto? El debate entre los chinos y los estadounidenses por la hegemonía y por quién lleva la vanguardia, ¿no es cierto?, en esos desarrollos, etcétera. Nosotros esto como que lo estamos mirando muy de costado. Yo vengo de estar en Europa hace un mes, y en Europa, en la OIT, y los propios sindicatos, la UGT, cualquiera que uno hable, están debatiendo el futuro del trabajo. Obviamente el trabajo que conocimos, surgido en el Fordismo y en la primera revolución industrial, etcétera, no existe más, o va camino a dejar de existir. Nosotros tenemos que plantearnos, y los nuevos sectores del trabajo, ¿no es cierto?, que van surgiendo, las nuevas ocupaciones, etcétera, cómo se articulan y cómo logramos que algunas de las que desaparecieron por el hecho de la terrible recesión que hemos padecido en este tiempo, ¿no es cierto?, y el proceso de verdadero industricidio que se ha vivido en el país, nos ha hecho ir perdiendo algunos de las tareas y de las labores casi artesanales que teníamos. Hoy no encontrás herreros, no encontrás quien haga reparaciones, no encontrás buenos plomeros, se ha ido perdiendo muchas de las cosas que habitualmente cuando el proceso de construcción se da o los procesos industriales de industrialización se dan, bueno, han ido desapareciendo. Yo no me preocuparía tanto por el desarrollo tecnológico porque Argentina está a la vanguardia. La cabeza de los argentinos está a la vanguardia y tenemos casi 500.000 argentinos en el exterior, sí, que están en punta y que piensan qué hacer para ayudar a la Argentina a superar los límites. Y como dice el Pepe Mujica, él dice, el día que consigamos la jornada de 6 horas, todo el mundo va a salir corriendo a buscar otro trabajo, para ocuparse de 12 horas. Yo creo que el día que no haya más trabajo nos pondremos a tomar sol y a hacer picnic. Y la guita en algún lado tiene que salir. Muchas gracias, Miguel. No, por favor.
Muchísimas gracias. El agradecido obviamente soy yo, Martín. Muchas gracias. La verdad que me alegra mucho estar acá. Muchas gracias por compartir con nosotros. Este es un tema que sigue, pero bueno, había que empezarlo con los amigos. Así que es un gusto también para nosotros. Gracias.